planteados en un principio y cuáles fueron los que logramos hasta ahora. Para nosotros es súper importante que la paciente esté informada de lo que se le va a hacer y de lo que se está haciendo, porque una paciente que no está informada no cumple el camino de llegar a un diagnóstico tan fácil como la que está informada. ¿Bien? Recepcionar y estudiar a las parejas, tanto física como psicológicamente, que como hoy nombraba, la parte psicológica es una de las cosas que nos diferencia del resto, donde somos cuerpo y mente. El realizar tratamientos de baja complejidad y cuando se diagnostica una patología que lleva a hacer un tratamiento de alta complejidad, derivarla al Hospital San Martín de la Plata, que es nuestro referente. En cuanto a informar, lo tenemos organizado dando charlas. La paciente ingresa al servicio a una charla informativa que la damos una vez al mes, de acuerdo a la cantidad de pacientes, porque tenemos un máximo en este lugar de 25 parejas para recepcionar. Dimos hasta ahora en donde se le informa la fisiología en términos, digamos, no médicos, para que la gente entienda lo que se está hablando. Se le explica, en base a esa explicación, vamos a decir así, se le explica todos los estudios que se le van a realizar, cómo, cuándo y cómo realizarlos. ¿Bien? Para que la cadena, tanto la ecografía, el laboratorio, que tanto lleva tiempo el turno, nosotros eso se lo facilitamos, porque el turno lo damos nosotros. Es más, de la charla se va ya con los turnos dados, y para cuando la recepcionamos a la paciente, ese turno en el consultorio externo fue dando la consulta. ¿Bien? Se dieron hasta ahora 11 charlas informativas, esto es hasta septiembre de este año. 11 charlas informativas donde se recepcionaron 167 pacientes, parejas, un promedio de 15 parejas por charla. Después, del total de consultas en el servicio de ginecología, que fueron 10.091, en general, todas incluyendo la fertilidad, tuvimos 125 consultas por fertilidad. Esto acá siempre hay que entender los números para mejorar. Es un número que yo digo, fíjense que representa el 1,23% del total de poco. O sea, tenemos que habilitar los medios para recibir más personas. ¿Bien? A nivel de que dan los turnos, a nivel de cómo nosotros, la cantidad que atendemos en el consultorio. ¿Bien? Por lo tanto, es un tema a tratar, porque estamos hablando de más de 300.000 personas infértiles y estamos recibiendo 125 en un lapso de un año y pico, desde junio del 2011 hasta septiembre del 2012. ¿Bien? Eso es un tema a tratar. Y logramos hacer 5 tratamientos de inducción a la ovulación con inseminación intrauterina y, como hablamos hoy, múltiples tratamientos médicos. Tratamientos médicos, me refería hoy a la corrección de la obesidad, para que la paciente comience a ovular espontáneamente, a la corrección de la insulinoresistencia, de hipotiroidismo. ¿Bien? Y en cuanto a los logros o a los resultados que hemos tenido, se lograron 2 embarazos por inducción y de inseminación intrauterina, de los cuales uno terminó en aborto espontáneo y el otro fue el nacimiento de Paula hace unos días, de Paulita, que ya habrán tenido conocimiento a través de los medios. Se lograron 5 embarazos por tratamientos múltiples conocidos, porque hay, obviamente, capaz que hay un subregistro que no lo tenemos de pacientes que no vuelven al servicio y quedan embarazadas. O sea que el 29% del total fueron por inseminación. Y bueno, les dejo entonces la foto del primer embarazo que se logró y le doy muchas gracias por la atención para esta breve introducción. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es las charlas de mis compañeros, como para también exponer lo que estamos haciendo en las diferentes áreas. Entonces le invito a la doctora Gutiérrez. Ella es... ¿Se escucha bien? Sí. Bueno,
Yo voy a hablar en estos próximos 20 minutitos brevemente de cómo evaluamos acá en el hospital parejas que vienen a consultar por problemas de fertilidad. Vamos a hablar primero de un poquito de la definición de infertilidad y subfertilidad, cuál es la tasa de embarazo en las parejas fértiles, que es importante para tener en cuenta y comparar con las parejas con problemas de infertilidad, cuál es la incidencia de la infertilidad y por qué está aumentando tanto en el mundo. Voy a hablar un poquito sobre el reloj biológico, que me parece que es importante que los ginecólogos generales tengamos en cuenta esto y se lo transmitamos a las pacientes. Cuándo consultar con el especialista, cuáles son los objetivos de la consulta, la causa según factores, metodología diagnóstica y cronología de estudio, por lo menos lo que hacemos acá en el hospital, y cuáles son las opciones terapéuticas para estos pacientes. Bueno, con respecto a la definición, nosotros consideramos que una pareja tiene problemas de fertilidad cuando después de un año de mantener relaciones sexuales frecuentes no se logra el embarazo, sin utilizar un método anticonceptivo. Relaciones frecuentes nos referimos a 2 a 3 por semana, que es lo que se recomienda en las parejas cuando buscan un embarazo. Pero la realidad es que la mayoría de las parejas, digamos, no son infértiles. Infértiles significa que no hay posibilidad de embarazo, que serían aquellas parejas que, por ejemplo, el varón no tiene espermatozoides, que es subfértico, o la mujer tiene una falla ovárica precoz y no tiene óvulos. La realidad es que la mayoría de los pacientes son subfértiles, o sea que hay algún problema en sus órganos reproductivos, algún problema de fertilidad o clínico que no les permite o que les disminuye la tasa de embarazo por sí. O sea que son fértiles, pero por debajo del porcentaje o de la tasa habitual de fertilidad en parejas que no tienen problemas de fertilidad. Bueno, esto es un poco una referencia para hacer, digamos, una distinción de la diferencia que tenemos nosotros con otras especies. Acá el conejito está preocupado y le plantea a su señora que tendría que consultar a un especialista porque tienen solamente 25 hijos, ¿sí? O sea, hay especies que son mucho más fértiles que nosotros. Los conejos, por ejemplo, la coneja ovula tiene una ovulación múltiple y además tiene una tasa de embarazo del 80% cada vez que ovula. En cambio nosotros, cada vez que ovulamos, las mujeres tenemos un porcentaje o una posibilidad de embarazo de un 12 a un 15%, bastante baja en relación a otras especies. Además tenemos una ovulación en general única. Y acá lo que se grafica es en la población fértil el tiempo que se tarda en conseguir un embarazo en la mayoría de las parejas. O sea, yo dije que la tasa de embarazo más o menos es entre un 12 y un 15%. Eso hace que una pareja fértil demore hasta 12 meses, el 85% logran el embarazo. O sea que es normal que una pareja fértil tarde o se demore hasta un año, hasta incluso 2 años, hasta 24 meses, 93% en conseguir un embarazo. Y eso es normal. Incluso hay parejas, ¿no?, fértiles que sobrepasan los 2 años de búsqueda y no lo consiguen, tardan más de 2 años, y eso también es normal, ¿sí? Eso hay que explicárselo a los pacientes. Sin embargo, nosotros esperamos un año, y eso es lo que está en la definición, porque la gran mayoría de los pacientes, más del 85%, logran el embarazo dentro de ese lapso de un año. Por eso es que esperamos un año para empezar a estudiarlos y no empezamos antes, salvo casos especiales. Bueno, la incidencia de la infertilidad es aproximadamente un 15 o un 20%. Eso es acá en nuestro país y es a nivel mundial también. Eso representa una de cada 6 a 8 parejas y más o menos 80 millones de parejas en el mundo con problemas de fertilidad. Y eso, digamos, se debe a muchas causas, pero lo que se piensa que está aumentando la incidencia de infertilidad, el principal factor es la postergación de la maternidad en las mujeres. ¿Sí? Las mujeres, por razones sociales, económicas, culturales, por un montón de factores, van demorando su fertilidad, y las mujeres, la realidad es que a medida que somos más grandes vamos perdiendo nuestra capacidad fértil, y eso tiene una implicación en la calidad ovocitaria. La realidad es que después de los 35 puse 35, pero en realidad es a partir de los 30 ya empieza a haber cambios en la función ovárica. Además se ha generalizado la utilización de métodos anticonceptivos, que está muy bueno, digamos, para que la pareja pueda planificar el embarazo y tener un bebé cuando realmente lo quieren, pero eso hace también que la maternidad se vaya postergando. Y bueno, cambios sociales, laborales y de pareja que hacen que se vaya demorando la maternidad. Y este factor, digamos, es tan importante que
hace unos años salió en la portada de la revista Time una nota sobre qué deberíamos hacer las mujeres, si ser profesionales primero y después madres, o primero madres y después profesionales. Entonces, digamos que es una de las consultas más frecuentes que nosotros tenemos. La gran mayoría, un porcentaje importante de pacientes son mayores de 35 años cuando vienen a la consulta. Y además ese retraso en buscar la maternidad implica otras cuestiones, como por ejemplo estar expuestos durante mayor cantidad de tiempo a enfermedades de transmisión sexual, a enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión que pueden afectar la fertilidad, factores laborales y factores ambientales, ¿no? Todas cosas que pueden ir siendo desfavorables para la futura búsqueda de embarazo. Bueno, el cigarrillo, el café, el peso, como decía Sebastián, la obesidad y la degradación extrema también pueden afectar la fertilidad, el consumo de alcohol, y bueno, un grupo importante que es el estrés y la ansiedad en los pacientes, que también suelen, digamos, no está demostrado a nivel científico, pero se cree que los altos niveles de estrés y la ansiedad también afectan la fertilidad. Y esto es un poquito un gráfico que representa lo que les decía recién, que la tasa de embarazo en las mujeres o la fertilidad en las mujeres se mantiene más o menos estable entre los 20 y los 30 años, y después de los 30 años empieza a disminuir drásticamente, ¿sí? Después de los 35, 37 años la disminución de la fertilidad es muy importante. Y eso es algo que nosotros deberíamos transmitir a la paciente en la consulta, digamos, a la paciente ginecológica que viene a hacerse sus controles anuales. Sería importante que nosotros pudiéramos de alguna manera transmitirles eso y tratar de, digamos, no de convencerlas, pero de que sean conscientes de que deberían buscar su primer embarazo por lo menos antes de los 35 años. De un bebé sano,